Bueno, ¿alguien me escucha? Esté por ahí, vamos a, a iniciar la transmisión de esta tarde. Agradecidos estamos a nuestro Dios que nos permite nuevamente estar utilizando estos medios. Esperemos que pueda ser clara la transmisión. Vamos a dar inicio. Vamos a dirigirnos primeramente en palabras de oración. En las últimas clases estuvimos teniendo algunos problemas con el internet. Últimamente ha estado muy saturado, pero esperemos que hoy no sea el caso. Así que vamos a comenzar y como mencionamos vamos a dirigirnos en palabras de oración para poner en manos de Dios lo que vamos a hacer en esta hora. Así que así como estamos, vamos a orar. Eh, Nuestro buen Padre, vamos ante tu presencia, estando muy agradecidos por la vida y la salud que nos das, Padre, porque has sido muy bueno, nos has bendecido grandemente, nos has ayudado, Padre, en nuestros trabajos, en las actividades del hogar y nos permites nuevamente darnos cita para utilizar estos medios y compartir un poco más de tu palabra. Te rogamos, Padre, en esta hora que hemos de continuar con estas lecciones que estamos teniendo, Padre, de las iglesias del Apocalipsis, pueda ser de beneficio para todos aquellos que estén escuchando esta palabra y de igual manera, Padre, que podamos meditarle en nuestro corazón, en nuestra mente y llevar a la práctica. Agradecemos, Padre, nuevamente que podemos utilizar estos medios y te rogamos, Padre, que el mensaje pueda ser claro, pueda ser entendible y pueda dejar edificación en cada uno de nosotros. Nuevamente, Padre, agradecemos tus bendiciones y cuidados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, vamos a seguir con los temas, hermanos, que estamos teniendo. Así que ya sabe que este programa le hemos titulado, le hemos llamado A la luz de la Biblia. Voy a estar revisando constantemente aquí con mi celular la transmisión para que se escuche bien, por si después escuchan algo duplicado. Es porque estoy revisando para no tener fallas, hermanos, y no, a veces no me doy cuenta por estar compartiendo la pantalla y pues ya se cortó la transmisión, así que voy a estar revisándola por aquí, déjeme ver, déjeme revisar un poco. Ok, todavía seguimos. Bueno, hemos estado, hermanos, meditando a través de varios temas, como se llama el programa, a la luz de la Biblia, porque ya sabemos que la palabra de Dios pues es la base del cristiano, la base de lo que nosotros practicamos y si nosotros habláramos meramente palabras de nosotros, pues sería eso, palabras de hombre y no dejarían edificación en nuestra vida. Así que es necesario que cada que nosotros hablemos, pues lo hagamos de esta forma, a la luz de lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Así que hemos mencionado, ya no vamos a mencionar esto por hoy porque tenemos que avanzar en los temas, pero tenemos un par de principios, hermanos, que estamos teniendo, que estamos mencionando constantemente. Y eso sí me gustaría comentar nuevamente esos principios, porque ahorita que estamos utilizando el Apocalipsis como base para nuestras lecciones, es importante que no olvidemos los principios de interpretación. Primero hemos mencionado, hermanos, que la Biblia no tiene contradicciones. Hemos mencionado como un principio para las lecciones que cualquiera habla de la Escritura, es entender que hay pasajes claros y hay pasajes oscuros, de tal manera que los pasajes claros nos ayudan a comprender, a entender los pasajes oscuros. La Biblia nos invita a sumar pasajes para encontrar conclusiones. Es importante, hermanos, no llegar a conclusiones con un solo pasaje, sino investigar, indagar en todos los versículos que puedan referirse a ese tema y entonces sí poder dar una buena explicación. Un principio también para interpretar la escritura es que hay que respetar el silencio de Dios y también, hermanos, que la Biblia no se escribió para satisfacer curiosidades. Es importante nosotros comprender esto. Nosotros, hermanos, no debemos de indagar simplemente por curiosidad o querer aprender por curiosidad, sino porque es lo que a nosotros no necesitamos para crecimiento, edificación espiritual. Recordemos, hermanos, que estos temas no son para tener meramente más conocimiento,
ya que estudiamos la Biblia no para saber más que otros, sino para saber cuál es la conducta que debemos tener y qué más nos hace falta para estar aprobados delante de nuestro Dios. Y recordamos esta frase: muchos saben más de lo que pueden practicar. Así que la semana pasada, hermanos, iniciamos con una serie de temas del libro de Apocalipsis. Déjeme abrir ese archivo, estaba compartiendo otro. Estos temas de Apocalipsis, hermanos, ya iniciamos la semana pasada con el primero, que tiene que ver con la iglesia en Éfeso, y estuvimos hablando algunos puntos respecto a la iglesia de Cristo que se encontraba en Éfeso, que es la primera de 7 que se les comparte un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Apocalipsis, hermanos, revela, no oculta, que el Apocalipsis, hermanos, es un libro simbólico y debe ser interpretado de esta manera. Recordemos también que el propósito del libro de Apocalipsis es dar esperanza y victoria, recordar de esperanza y victoria a la iglesia del primer siglo, iglesia que se encontraba en persecución. Estamos estudiando estos temas, recuerda, hermano, porque hoy día estamos enfrentando situaciones que parecen a muchos hacer perder su fe, su esperanza, o piensan que no hay victoria en la cuestión espiritual, pero no es así. Nosotros, al igual que la iglesia del primer siglo, debemos recordar que nosotros somos victoriosos, que nosotros tenemos, hermanos, tenemos victoria en Cristo, porque Él nos da, hermanos, esas ganas, esa energía, esos ánimos, esa motivación a través de la escritura. Así que la semana pasada estuvimos hablando de la iglesia en Éfeso y aprendimos un poco del contexto histórico de esta iglesia, es decir, hablamos de la ciudad y de la congregación. Posteriormente estuvimos hablando de quién tenía toda autoridad, es lo que se le estaba recordando a la iglesia. También a la iglesia de Éfeso se le estaba recordando que Jesucristo estaba entre ellos y los conocía. Recordemos que es un punto importante en las iglesias del Apocalipsis, recordar que el Señor está presente, que el Señor evalúa a la congregación, evalúa la actitud, y asimismo el día de hoy lo hace. Él nos conoce completamente. También estuvimos mencionando que la iglesia recibiría una fuerte llamada de atención. La iglesia de Éfeso recibiría grandes consejos y advertencias. Y por último hablamos que la iglesia de Éfeso recibiría una motivación. Esa motivación que es ser fiel, hermanos, hasta el final, y entonces recibir la promesa de vida eterna. Recordemos, hermanos, que la iglesia en Éfeso tenía un problema, estaba perdiendo su primer amor. Así que el día de hoy continuaremos con la segunda iglesia. Vamos a poner esta presentación y empezamos, como siempre lo hacemos, citando pasajes de la Escritura. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Recuerde que Apocalipsis es un libro inmediato, las cosas que deben suceder pronto. Recordemos también que la revelación se manifestó. La palabra manifestar, del griego deignumi, indica que es un mensaje a través de señales, símbolos, visiones, profecía. Así que esta revelación vino, se manifestó a los siervos, cosas que deben suceder pronto, y fueron declaradas enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan era un testigo, fue un testigo ocular, fue un testigo, hermanos, de la vida de nuestro Señor, y aquí Juan sigue dando testimonio de esas palabras de vida. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, gozoso, dichoso, feliz el que lee, pero no solamente lee superficialmente, sino que entiende. Bienaventurados los que oyen, pero también obedecen. Y bienaventurados los que retienen, no olvidan la palabra de nuestro Dios. Dijimos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. La revelación de Jesucristo lo llama el apóstol Juan, y en realidad así debería llamarse este libro.
ya que el nombre Apocalipsis es lo que significa revelación, manifestación, un descubrimiento, quitar velo, revelar juicio. En Apocalipsis ya no hay más velos, ya no hay más mensajes ocultos. Ahora la palabra de Dios es revelada, hermanos, en toda su vista. Hermanos, la palabra de nuestro Dios, esos misterios que había escondidos, ahora ya no hay. Ya el velo fue quitado, hermanos, y se ven toda su esplendor, la gracia, la deidad, la misericordia de nuestro Dios. El autor, ya sabemos, el apóstol Juan, fecha 94 a 96, lugar, la isla de Patmos, una isla utilizada como prisión romana. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Ahí está el pasaje. Ahí está la imagen, ahí está la isla de Patmos, la tenemos del lado izquierdo, y el orden, como fue el mensaje a las 7 iglesias, como habíamos mencionado antes, se cree que el orden fue tomado por una ruta geográfica que era muy conocida, una ruta comercial. Los destinatarios, ya sabemos, las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Propósito, ya lo sabemos: revelar, exponer, no ocultar. Ahí está el verso 1 de Apocalipsis, y también sabemos de cómo llegó el mensaje. El mensaje vino de Dios a Jesús, de Jesús al ángel, del ángel a Juan, de Juan al ángel de la iglesia, y asimismo llegó a cada congregación. Y aunque la revelación que se manifestó a la vista de Juan se cree que es compleja, hermanos, el mensaje final siempre va a ser claro. ¿Cuál es el mensaje final de Apocalipsis? La victoria de Cristo sobre el mal. Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente. Probablemente muchas de las veces que leemos el libro de Apocalipsis no entendemos muchas de las partes, pero hermanos, como una conclusión muy buena podemos decir que todo el libro de Apocalipsis se encierra en esta frase: Cristo vence, hermano, Cristo vence al final, y nosotros con él si estamos y permanecemos fieles. Los hermanos de las iglesias en Asia, hermanos, recibirían un mensaje especial. Ese mensaje especial venía del Alfa y el Omega, el primero y el último, nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado, hermanos, de la iglesia de Éfeso, y dijimos que la iglesia en Éfeso fue una iglesia desarraigada. El día de hoy empezaremos a hablar de la iglesia de Cristo en Esmirna. Y empezaremos de la misma manera a conocer un poco de la ciudad y un poco de la congregación, porque es importante para la lección, ya que dentro del texto podemos notar que la iglesia muchas veces era afectada por la situación de alrededor, y en otras ocasiones, como en este caso la iglesia en Esmirna, la congregación es un gran ejemplo para la ciudad que tenía alrededor. Bueno, empezaremos hablando de la ciudad. La palabra Esmirna viene del griego esmir, que significa perfume, o muchas veces es traducida como perfume, también como olor fragante, y otras definiciones es mirra y amarga. Eso se sabe de el nombre Esmirna, el nombre de la ciudad. Esmirna era una ciudad llamada la corona de Asia. Recordemos que Éfeso era la flor de Asia. Éfeso, hermanos, era conocida de esta forma: la flor, la joya de Asia. Y dijimos, hermanos, que Éfeso tenía un templo a Diana o Artemisa, era un lugar, hermanos, que había mucha idolatría. Bueno, ahora aquí a Esmirna se le llama la corona, ¿ok? La corona de Asia, adorno de Asia o la flor de Asia. Éfeso, la joya de Asia. Esmirna, la corona de Asia. Esmirna estaba a unos 40 kilómetros de Éfeso. ¿Ok? Aquí tenemos el mapa y era hacia el norte. Esmirna estaba a unos 40 kilómetros de Éfeso, y la ciudad estaba al final de un largo brazo de mar que acababa en un pequeño puerto encerrado en tierra, y era el corazón de la ciudad. Aquí tenemos algunas imágenes, algunas fotografías, y en realidad, aunque son actuales, era una ciudad muy bonita el saber que estaba cerca de un puerto. Bueno, esto es un poco de información en cuanto a la ciudad, pero ahora hablemos de la iglesia. En realidad, hermanos, en cuestiones de la iglesia,
No tenemos un registro de la predicación del evangelio en las cartas paulinas respecto a predicar en Esmirna, pero podemos concluir, hermanos, que lo más probable es que alguien que escuchó el evangelio en la región de Éfeso o Mileto llevara el evangelio muy fácil a Esmirna, ya que era una ruta comercial y no estaba muy lejana a la ciudad, a 40 kilómetros. Bueno, ese es una pequeña información. Le llamamos contexto histórico, ciudad, congregación ciudad y congregación. Ahora entraremos a este segundo punto. La iglesia de Esmirna debía recordar de quién venía el mensaje. Dice el verso 8, el capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y quién escribe? Bueno, ahí tenemos la frase subrayada, el primero y el postrero. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién escribe? El primero y el postrero. El mensaje a Esmirna venía de Dios, ya que Isaías 44:6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y como dice el capítulo 2 verso 8 de Apocalipsis, ¿quién escribe? El primero y el postrero. ¿Quién dice Isaías que es el primero y el postrero? Jehová, el Rey de Israel, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, el último, el primero y el último. Ahora, el mensaje venía de Dios. Pero específicamente, hermanos, nosotros sabemos que Dios, cuando hablamos de Dios, de Jehová, de la deidad, divinidad, estamos hablando de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. El mensaje venía de Dios, sí, pero específicamente ahora vamos a ver de quién. Mire lo que dice Apocalipsis 22, 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Y quién dijo estas palabras? Apocalipsis 22:16. Yo Jesús, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién envió el mensaje? Dios, en la persona de Jesucristo. Entonces, hemos dicho que ahora en Apocalipsis ya no hay más velo, ya no hay más ocultar. Se ve en todo su esplendor la deidad de nuestro Señor Jesucristo sentado en el trono, como el que envía a las iglesias, como el eterno, como el yo soy, como la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que recordemos, ¿de quién venía el mensaje? ¿Quién escribía? ¿Quién mandaba el mensaje a Esmirna? ¿Quién era el autor de este mensaje? El primero y el postrero, nuestro Dios, específicamente la persona de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos dice el verso 8? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ahí está, el que estuvo muerto y vivió, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a decir a la iglesia? Es importante que entendamos que si nuestro Dios nos está dando un mensaje, lo atendamos de una manera especial porque viene de Él. Mira, hermano, esta pregunta. Cuando sabemos que el mensaje viene de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Muchas veces, hermanos, olvidamos que cuando estamos en la congregación, que cuando estamos escuchando una clase, una predicación, sea por el medio que sea, en realidad quien nos está hablando es nuestro Dios porque se está hablando de su palabra. Y la iglesia en Esmirna, así como cada una de las 7, se le empezó diciendo. La primer parte de ese bosquejo a las iglesias es de quién venía el mensaje. Y la iglesia, al saber que recibirían un mensaje de Dios, la actitud debería ser una actitud de reverencia, así como nosotros el día de hoy la debemos de tener siempre que se hable la palabra de Dios. ¿Qué otra actitud debemos de tener cuando se hable de nuestro Dios? Una actitud de amor.
También se debe tener una actitud de humildad, se debe de tener una actitud de suma atención, porque es un consejo que me va a dejar un beneficio espiritual. También se debe tener una actitud de interés y una actitud de preocupación. ¿Qué me querrá decir Dios el día de hoy? ¿Qué mensaje me querrá dar a mi corazón? ¿Qué mensaje querrá dar a mi mente? ¿Qué querrá Dios de mí a través de su palabra? Entonces, cuando se hable el consejo de nuestro Dios, debe haber en nosotros reverencia, amor, humildad, atención, interés y también mucha preocupación. Eso es lo primero que la iglesia de Esmirna debía recordar de quién venía el mensaje. Ahora, ¿qué más necesitaba saber la iglesia de Esmirna que se le manda un mensaje? La iglesia de Esmirna debía recordar que no estaba sola, así como nosotros el día de hoy tampoco estamos solos, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Qué se le dice ahora a Esmirna en el verso 9? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero se le dice algo muy consolador y reconfortante. Pero tú eres rico, tú eres rica congregación. Nuevamente, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Recuerde que la frase yo conozco nos habla de la omnisciencia del Señor. Él sabe todo. Pero a pesar de que nosotros estemos de una forma exterior pasando dificultades, se dice, tú eres rico. Nuestro Dios nos dice, tú eres rico. Y ahorita vamos a ver por qué. Mire, hermano, lo que hemos mencionado también antes en nuestra introducción de los principios para entender el Apocalipsis, dijimos que en las iglesias se ve una realidad exterior aparente y una realidad interna. Esto es importante que no lo olvidemos. En cada una de las iglesias hay una realidad externa o aparente y una realidad interna. ¿Cuál era la realidad externa o aparente de la iglesia que ya hablamos que era Éfeso? En apariencia estaba haciendo las cosas bien, pero en su realidad interna era que no hacían las cosas con amor. ¿Cuál es la realidad externa de la iglesia en Esmirna? Dice, yo conozco tus obras, tribulación y pobreza. ¿Cuál era la realidad externa? Lo que veía la ciudad de alrededor de la congregación, veían una iglesia pobre, veían una iglesia con problemas, veían una iglesia que tenía obras. Eso veía la gente alrededor de la iglesia, pobreza y problemas y escasez. Recuerde que la ciudad era una ciudad hermosa. Dijimos que era conocida como la flor de Asia. Era una ciudad muy bonita y muy próspera. Y mire qué gran contraste. Una ciudad hermosa y próspera y una congregación pobre, humilde y con problemas. Pero ahorita estamos viendo que que debía de recordar Esmirna que no estaba sola. Se le dice, yo conozco tus obras. La palabra obras viene del griego ergón. ¿Y qué significa ergón? Obras. Cuando se le dice, yo conozco tus obras, ¿qué son obras? Yo conozco tus acciones, yo conozco tus trabajos, yo conozco tus logros, yo conozco tu deseo interior, yo conozco ergón, todo lo que haces. Eso es obras. Eso significa obras en el griego ergón, acciones, trabajos, logros y deseo interior. Y el Señor sabía todo lo que la iglesia en Esmirna estaba logrando. Mire lo que dice Primera de Corintios 9, verso 26-27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En ocasiones, la gente que nos rodea, como veía en Esmirna, pobre y con problemas, podrían decir, no, estos no tienen ningún objetivo, estos están sufriendo por sufrir, soportan todas esas tribulaciones, pero no les esperan nada. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, yo no corro a la aventura, yo corro
porque sé que me espera un premio. Yo me esfuerzo no golpeando al aire, no es que no tenga un objetivo, sino que yo lo hago porque sé lo que me espera, porque yo quiero seguir adelante, no quiero tener objetivos vacíos y huecos y superficiales. Yo quiero esforzarme por nuestro Dios, porque yo no quiero ser eliminado, dice el apóstol Pablo. A la congregación en Esmirna se le dice también, yo conozco tus tribulaciones. La palabra tribulaciones, hermanos, es bien interesante en el griego, que es clipsis. Tribulaciones, hermanos, significa aflicción, angustia, problema y estar oprimido bajo un enorme peso. Y ciertamente, hermanos, cuando alguien está en conflictos, a veces se siente un fuerte peso sobre cada uno de nosotros. Mire esto, a veces los hombres, bien, hermanos, que se siente un peso enorme sobre nosotros. Pero esto es importante, no estamos solos para llevar esa carga. La iglesia en Esmirna tenía tribulaciones, tenía conflictos, tenía problemas y se sentían ser aplastados por un enorme peso, porque la palabra tlipsis nos da una referencia a que es la misma palabra que se utilizaba para moler o triturar. Tlipsis, moler o triturar. Así que la iglesia estaba siendo oprimida fuertemente por los problemas. La iglesia en Esmirna estaba bajo prueba, pero mire esto, hermano, Dios estaba con ella. Hoy día ustedes y yo, y a veces cada cristiano está pasando por dificultades. Hoy día estamos bajo prueba, hermanos. Esta enfermedad que es a nivel mundial, a muchos se está haciendo que se sientan oprimidos bajo un enorme peso, se sientan en tribulación, eclipsis, aplastados por un enorme peso. Pero Dios quiere en esta hora que recordemos que estamos bajo prueba, sí, pero Dios está con nosotros. A veces, mire, así sentimos un enorme peso en todo nuestro diario andar, y la verdad no es algo muy fácil, pero esto es importante. Dios está con nosotros. Y la pregunta que surge aquí, cuando venga el tiempo de prueba, ¿nosotros podremos soportar? Hoy estamos nosotros soportando, estamos perdiendo la esperanza como la iglesia del primer siglo, que estaba siendo perseguida fuertemente por el Imperio Romano, por Domiciano, entregados a muerte, no dejaban que adoraran. Hoy día no se nos está impidiendo adorar, se nos está impidiendo estar en un lugar físico, en multitud, para no ser fuente de contagio a otros, pero no se nos está impidiendo adorar. Pero sí, muchos están pensando que Dios no está con ellos porque están enfermos, porque ven a otros morir, porque ven la situación mundial. Pero cuando venga la prueba, ¿soportaremos? ¿Tendremos confianza en Dios o dejaremos ser triturados por ese peso de tribulaciones? También se le dice a Esmirna, yo conozco tus pobrezas. Y también esto es muy interesante en el griego, ya que la palabra pobreza tiene dos palabras en el griego. El pensamiento griego utilizaba dos palabras para hablar de pobreza. Una era la palabra togeía y la otra la palabra penía. Togeía y la palabra penía. ¿Y qué significa cada una de estas palabras? Bueno, la palabra togeía describe el estado de alguien que no tiene absolutamente nada, es decir, que está en un estado de indigencia total. ¿Ok? Tojeía, un estado de indigencia, y se traduce como pobreza. Una persona que no tiene absolutamente nada. ¿Ok? Indigencia. Ahora, la segunda palabra, que es penía, describe el estado de una persona que no es rica y que solamente tiene lo necesario. Y muchas veces nosotros utilizamos estas expresiones diciendo, ay, yo soy pobre porque tengo que trabajar. ¿No somos pobres? De acuerdo al pensamiento griego, sí existían esas dos palabras. Un pobre, uno que está en en carencia total, en estado de indigencia, y también el griego decía, es pobre, pero tiene solo lo necesario. Y hoy día nosotros malutilizamos esto,
porque una persona pobre es una que tiene un estado total de indigencia. Pero nosotros decimos, soy pobre porque trabajo, soy pobre porque solo tengo esto, pero no, en realidad no somos pobres, hermano. Y la pregunta surge aquí, o el comentario, porque muchas veces estas expresiones, hermanas o señorita, dicen, no tengo ropa, no tengo zapatos, y tienen montones de ropa y zapatos, y soy pobre, pero porque solo tienen lo necesario, o alguien que tiene que trabajar. Pero mire, no hay una pobreza. Y aquí la pregunta es la siguiente. Aquí se le dice a la iglesia en Esmirna, conozco tus pobrezas. ¿Qué palabra en el griego será de las dos? ¿Togeía o penía? ¿Cuál era el estado de la iglesia en Esmirna? ¿Eran indigentes totalmente, no tenían nada o tenían lo necesario? Déjeme invitarle a que, si usted puede, busque en un interlineal griego, busque en una página llamada Biblia Paralela, cuál es la palabra para pobreza en este verso 9. Yo se lo voy a decir, pero usted corrobore la información. La palabra es togeía. La iglesia en Esmirna estaba en un estado total de indigencia. Conozco tu pobreza. Eran pobres, tenían problemas, pero tenían obras. Querían agradar a Dios a pesar de la pobreza. La iglesia no estaba sola en sus necesidades. Físicamente podría ser pobre, estar en indigencia. Físicamente podrían no tener nada. Pero Dios le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice, tú eres rica. ¿Y sabe por qué eres rica la iglesia en Esmirna? Porque el Señor estaba con ella, al igual que está con nosotros el día de hoy. Así que jamás pensemos que somos pobres, porque no. Al igual que Esmirna, somos ricos, porque Dios está con nosotros. Ese debe ser nuestro pensamiento el día de hoy. Nosotros somos ricos. Nuevamente le recuerdo, existe una aparente realidad y una realidad interna o espiritual. La realidad externa de la iglesia en Esmirna era pobreza y problemas, pero la realidad interna, la realidad espiritual era riqueza y bendición. Así que continuemos. Las personas miden la riqueza en lo material, pero hay algo mucho más importante. Mire esta frase que es muy conocida. Tener a Dios es tenerlo todo. Podremos estar pasando cualquier situación, pero si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Mire lo que dice Hebreos 10:34 al 36. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué la iglesia soportó esto? ¿Por qué se compadeció de los pobres? ¿Por qué no lo dio un valor a lo material? Porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este mundo nos puede dar herencias materiales, nos puede dar posesiones materiales, podemos crecer materialmente, pero si nosotros hacemos tesoros en la tierra, aquí se van a quedar al final de nuestra vida. Dice la escritura que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen o corroen o echan a perder. Nosotros tenemos que hacer un tesoro celestial, esa herencia perdurable que dura para siempre. Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Solamente haciendo la voluntad de Dios obtendremos la promesa, pero no una promesa, no una promesa física, no dinero. No es dinero, no se trata de dinero, se trata de una herencia eterna en los cielos. No se trata de algo material, sino de algo eterno. Herencia en los cielos. Siguiente punto. ¿Qué más tenía que saber la iglesia en Esmirna? ¿Qué otro mensaje se le quería dar a la iglesia? Bueno, la iglesia de Esmirna debía recordar que no todos son lo que dicen ser. Dice el verso 9. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga. Sinagoga es congregación de Satanás.
Nuevamente utilizamos la palabra yo conozco, omnisciencia del Señor. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen, no lo son, se dicen ser judíos, no lo son, sino que son congregación, sinagoga, asamblea de Satanás. En aquellos tiempos las iglesias eran compuestas de judíos convertidos al cristianismo y también gentiles, ¿ok? Esto lo sabemos. Y muchas veces había quien dice ser algo que no es. Dice el verso que estamos estudiando que había unos que se decían ser judíos. Recuerde que judío es aquel que lo es en el interior, dice Pablo, ¿sí? No el del exterior. Y aquí en la iglesia se estaban introduciendo ciertos personajes que decían ser algo que no eran. Y surge una pregunta. ¿Cómo podemos identificar a la congregación de Satanás, a esos que el Señor mismo les está llamando? Son congregación de Satanás, aquellos que dicen ser algo que no son. ¿Cómo los podemos identificar? Vamos a utilizar uno de los principios de interpretación que tenemos, que es la suma de pasajes. Salmo 119, 160, la suma de pasajes. Mateo 7:16 y otros versos más, sumemos la información y va a ser la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo podemos identificar a una congregación de Satanás? ¿Cómo identificar a alguien que dice ser algo que no es? Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7:16, por frutos conoceréis. Mateo 3:8, frutos dignos. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús a estos hombres fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quién era su padre? Su padre era aquellas acciones que practicaban, les indicaba quién era su padre. Ellos hacían acciones que iban en contra de la voluntad de Dios. Bueno, su padre era el diablo. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que, ¿cómo podemos a través de la suma de estos textos identificar a los que se dicen ser algo y no lo son? A los que son de acuerdo al verso congregación de Satanás, bueno, los podemos identificar por su vida, por sus frutos, por su rebeldía, no están a favor de la voluntad de Dios, por sus prioridades, como decía el verso de Juan, por sus prioridades. En una palabra, esto se puede resumir en hipocresía, ¿sí? Este término hipocresía en el griego hipócrites, este término era utilizado para los actores bajo un personaje supuesto, ¿sí? Que actuaban bajo una máscara. Así que hoy día y en el primer siglo existen aquellos que actúan bajo máscaras, que dicen ser algo que no son, pero pueden ser expuestos a la luz de la palabra por su vida, frutos, rebeldía y sus prioridades. Los judíos, llevando la bandera de asamblea o congregación de Dios, estaban siendo piedra de tropiezo para la iglesia del Señor. Y él lo sabía, sabía todo esto porque él dice, yo conozco todo esto. Y el Señor tomaría cartas en el asunto. Procuremos cada uno de nosotros no convertirnos en personas que actúen bajo máscaras, porque todo esto tendrá consecuencias delante de nuestro Dios. Siguiente punto, ya estamos por concluir. La iglesia de Esmirna debía recordar una hermosa petición y promesa. ¿Cuál es esa hermosa bendición y promesa? Bueno, hablemos primero de la petición. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Mire esta frase, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. No era todo lo que la iglesia debía de enfrentar. Ya se le había dicho, ya se le había dicho a la iglesia que era pobre, ya se le había dicho a la iglesia que estaba en presente en tribulación. Ya era pobre y tenía problemas. Y todavía se le dice, vas a padecer más. Tendrás más tribulación por 10 días. Todavía no era todo, hermano. Así como mientras estemos en este mundo,
No solamente tendremos uno u otro problema, la vida cristiana muchas veces está llena de dificultades, pero como hablamos anteriormente, cuando venga el tiempo de la prueba, ¿qué vamos a hacer? ¿Soportaremos confiando en la esperanza de que Dios está con nosotros y nos sacará adelante? ¿O caeremos? La petición a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Se le dijo también: no temas en nada lo que has de padecer. Sé fiel hasta el final. La iglesia estaba padeciendo, pero aún no era todo. Tendrían más opresión por 10 días. La frase 10 días, recuerde que es un término simbólico, habla de un corto tiempo. Tendrás tribulación por un corto tiempo más, pero tú soporta. No temas, yo estoy contigo. Exteriormente estás solo, en problemas, en tribulaciones, en pobreza estás. Esa es tu realidad externa, pero interiormente yo estoy contigo, eres rico, tienes bendiciones, pero sé fiel hasta el final. Soporta un poco más. Eso es algo que debemos comprender. Las enfermedades, las pruebas, las dificultades no son para siempre. Hermanos, resistamos hasta el final. ¿Cuál es la promesa a la iglesia en Esmirna, al igual que a cada uno de nosotros? Verso 10 y verso 11. Y yo te daré la corona de la vida. El I es un I condicional, ¿sí? Es un I condicional. Nos habla de que si la iglesia no tenía temor y era fiel hasta la muerte, le darían la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y ahí está la condición. Hay una bendición, pero Dios pone una condición. ¿Cuál es la bendición? La corona de la vida. ¿Cuál es la condición? Sé fiel y no temas. Verso 11. El que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está el verso que mencionamos anteriormente. Aunque al principio de cada carta a las iglesias dice: escribe al ángel. No solamente era el mensaje para el predicador o para el encargado o para el mensajero. Dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu dice a las iglesias. El mensaje es para todos. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la promesa? Estos dos pasajes nos hablan de la recompensa, la corona de la vida, la eternidad y no ser condenado. La corona que se presenta aquí es un estéfano, se le llama así en el griego. Correctamente, era una guirnalda concedida a un vencedor en los Juegos Atléticos antiguos, como los Juegos Olímpicos griegos. Era una corona de victoria, una corona real, una corona al vencedor, una corona aquel que luchaba, que se esforzaba y que llegaba hasta la meta. De la misma manera, hoy nosotros tenemos que participar en esa carrera, soportar, ser pacientes, luchar, practicar y no dejarnos caer, porque así, solamente así, recibiremos la estéfanos, la corona para el vencedor. De nosotros depende poner todo de nuestra parte y llegar al final de esta carrera. Hagamos todo, hermanos, todo esfuerzo de nosotros, porque esto vale la pena. Vale la pena esa recompensa, esa herencia eterna. Recuerde lo que dice Colosenses 3:23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. A Cristo el Señor servimos y Él nos dará la recompensa eterna. Hemos visto, hermanos, esta segunda lección a la luz de la Biblia. Hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora el tema fue la iglesia de Cristo en Esmirna. Y hablamos un poco de su contexto histórico. Hablamos del recordatorio a la iglesia. Debía recordar de quién venía el mensaje. Hablamos también, la iglesia de Esmirna debía recordar que no estaba sola. La iglesia de Esmirna debía recordar que no todos son los que dicen ser. La iglesia de Esmirna debía recordar una hermosa petición y promesa. Dios nos guíe, hermanos, y nos ayude a recordar que el consejo viene de parte de nuestro Dios. Lo tomemos como tal. Recordemos, hermanos, que cuando viene el consejo de Dios debemos de prestar atención, debemos de meditar, debemos de recibirlo con amor. La práctica de lo aprendido
Solamente esto, hermanos, es lo único que nos sacará adelante en cualquier situación, la práctica de lo aprendido, y nos presentará como cristianos exitosos delante de nuestro Dios. Nuevamente recordamos una de las frases de nuestra introducción del programa. Dios no solo desea que tengamos un alto conocimiento de las verdades bíblicas, sino que vivamos de acuerdo a ellas. Recuerde que estudiamos la Biblia no para saber más que otros, sino para saber qué quiere Dios de mí, cuál es su voluntad. Recuerde que muchos sabemos más de lo que podemos practicar. Así que, hermanos, practiquemos lo aprendido y estaremos aprobados delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios nos bendiga. Ya hemos visto este segundo tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos en la congregación de Esmirna, ya hablamos de ella. La siguiente lección, primeramente Dios, que será el día jueves, vamos a hablar de la congregación de Tiatira, Éfeso, Esmirna, perdón, Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Así que no olvidemos estos consejos, hermanos, que se han presentado el día de hoy, y no olvidemos tampoco, hermano, este principio que es bien importante. La práctica de lo aprendido nos presentará aprobados delante de nuestro Dios. Busquemos conocer más de Dios, sí, pero también practicar. No seamos como aquellos que saben más de lo que pueden practicar. Vamos a despedirnos en palabras de oración, y si hay dudas, preguntas, comentarios, pueden dejarlos ahí en el mensaje de chat, y después les damos lectura y podemos contestarlos. También recuerde que si tiene alguna sugerencia de temas para este programa a la luz de la Biblia, pues lo estudiaremos, lo analizaremos, lo prepararemos y lo hablaremos todo a la luz de la Biblia. ¿Okay? De eso se tratan estos temas, que todo lo hablemos de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a despedirnos en palabras de oración y sigamos orando unos por otros. Oremos, hermanos. Nuestro buen Padre, vamos ante tu presencia estando muy agradecidos porque nos has dejado, Padre, terminar la lección del día de hoy. Agradecidos estamos, Padre, porque gracias a ti tenemos este hermoso libro que es tu palabra, la Biblia, Padre, y ella nos guía a toda verdad, como lo hemos hablado en muchas ocasiones. Recuérdanos, Padre, a cada momento que todo lo que hablemos tiene que ser de acuerdo a tu escritura, Padre, y recordar que tú siempre nos guías a través de tu palabra como una luz en nuestro camino. Padre, te agradecemos por esta oportunidad de utilizar estos medios, y te rogamos, Padre, que nos sigas dando esta oportunidad para seguir adelante, y que cada consejo, Padre, que recibamos a través de nuestros hermanos en cualquier momento pueda ser de beneficio, y sobre todo podamos meditarlo, guardarlo en nuestro corazón y poderlo practicar en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, por las bendiciones que tenemos. Gracias, Padre, por la salud. Y te seguimos rogando, Padre, pidiendo por la salud del mundo entero, Padre, en especial de nuestros hermanos en la fe, para que todo salga para bien, para que estos momentos de prueba, como la iglesia en Esmirna, podamos salir, Padre, adelante. Podamos recordar que estos momentos nos están enseñando a depender más de ti, a unirnos más en oración, ayudarnos unos a otros y también fomentar unidad familiar. Te rogamos, Padre, que nos permita siempre seguir adelante. Y nuevamente, Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Padre, por pertenecer a la iglesia de tu Hijo. Agradecemos todos tus cuidados, Padre, y tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Diga, hermanos.